el compartir pantalla. Bueno, bien. Entonces, empezando el tema de los diuréticos, vamos a hablar la primera parte, que es muy importante saber, conocer sobre la fisiología renal, ¿no? En el cual decimos que la fisiología, la unidad funcional en sí del riñón va a ser la nefrona, la cual está constituida por un glomérulo, por una cápsula de Bowman y por un sistema tubular, ¿ya? En el cual se va a dividir en segmentos como por ejemplo el túbulo contorneado proximal, que va a tener una capacidad enorme de reabsorción tanto de agua como de soluto. Vamos a tener luego el asa de Henle, ¿no? Y vamos a tener por último el túbulo contorneado distal, y que va a estar precediendo a la última porción, que es el sistema colector, ¿no? Que va a estar dado por el túbulo colector, túbulo conector y por último un conducto colector que va a ir a desembocar hacia la pelvis renal. Bien, ¿Sí? entonces vamos a ir estudiando cada una de estas partes del sistema tubular. Vamos a ver todas sus reabsorciones y sus secreciones que ocurren a este nivel. Bien, empezando con el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal, cabe recalcar que va a ser muy permeable tanto a solutos como al agua, ¿ya? Bien. Es por ello que voy a tener una solución tubular en la luz del túbulo, básicamente isosmolar, ¿ya? Este segmento es muy importante ya que se van a reabsorber muchos solutos, como por ejemplo el 65% tanto del sodio como del potasio, también el 85% del bicarbonato de sodio y aproximadamente la totalidad de la glucosa y de los aminoácidos que se van a filtrar en el filtrado glomerular. Bien, entonces, un mecanismo muy importante va a ser la reabsorción del bicarbonato de sodio, ¿ya? En el cual vamos a decir que va a empezar a nivel de este transportador de acá, que se está apuntando. Bien, en el cual vamos a tener un translocador o también un contratransporte de entre sodio y un protón o hidrógeno que va a meter sodio dentro de la célula y va a sacar el protón hacia la luz del túbulo renal. Este sodio se va a reabsorber como en la totalidad en sí de la nefrona por medio de una bomba, por medio de un transporte activo que es la bomba sodio, potasio, ATPasa, que todos la conocemos, ¿no? Este protón que me sale a la luz del túbulo se va a unir a una molécula de bicarbonato y me va a formar lo que se llama ácido carbónico. Este ácido carbónico va a sufrir una deshidratación, ¿ya? En el cual me va a dar como resultado agua y dióxido de carbono, ¿ya? Esta deshidratación va a estar dada por una enzima muy importante y que tiene mucha importancia farmacológica porque van a haber fármacos que en sí se van a encargar de inhibir esta enzima, que va a ser la anidrasa carbónica, ¿ya? Bien, como ya había mencionado que el agua y el dióxido de carbono va a ser resultado de la deshidratación del ácido carbónico. Este dióxido de carbono, como sabemos que es un gas y es liposoluble, va por difusión simple, va a entrar dentro de la célula del túbulo contorneado proximal, en el cual se va a volver a rehidratar con otra molécula de agua por medio de o con ayuda de otra molécula de anidrasa carbónica, que es la enzima que va a rehidratar y me va a formar nuevamente una molécula de ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a dividir, por así decirlo, en un protón y en una molécula de bicarbonato. Esta molécula de bicarbonato, que es la que en sí es el objetivo de reabsorber, que ya dijimos que se reabsorbía aproximadamente un 85% en este segmento, se va a reabsorber por medio de un mecanismo de cotransporte junto con el sodio. Bien, y así es donde va a pasar al intersticio y hacia la red peritubular, red capilar peritubular. Perfecto. Bien, luego tenemos la reabsorción de potasio, que a este nivel, bueno, en el libro menciona que se da por un mecanismo o por la vía paracelular. Luego tenemos la totalidad de la reabsorción tanto de la glucosa como de los aminoácidos. Esta a nivel de la membrana apical, que está en relación con la luz tubular, la glucosa Luminales. se va a reabsorber
se va a reabsorber por un mecanismo de cotransporte junto con el sodio, ¿no? Y al nivel de la membrana vasolateral vamos a tener un transportador específico de glucosa, que son las famosas proteínas GLUT, tanto GLUT1 y GLUT2, ¿no? Luego tenemos los aminoácidos, la reabsorción de aminoácidos, que al igual que la glucosa en la membrana apical, se va a estar reabsorbiendo en conjunto con el sodio, se podría decir, por el mismo tipo de proteína, digamos, en el cual ya interactúa el aminoácido con el sodio. Sodio. Bien, por otra parte, en el túbulo contorneado proximal es un segmento que tiene la capacidad igual de secreción, principalmente los ácidos orgánicos y muchas bases también, ¿no? Hablamos de ácidos orgánicos como principal el ácido úrico, que tiene la capacidad de secretarse a este nivel, si bien la mayoría se va a filtrar por el filtrado glomerular, pero también va a tener una capacidad de secreción a este nivel. También vamos a tener algunas bases, bueno, hablando de los ácidos, también se dice, bueno, en el libro leí que había capacidad de secretarse en sí tanto AINES como antibióticos, como también los propios diuréticos, que también tienen la capacidad de secretarse hacia la luz tubular. Y lógicamente muchos diuréticos van a tener, por ejemplo, muchas acciones importantes, como por ejemplo inhibir enzimas, van a tener acciones de inhibir proteínas o acción proteica, bloquear proteínas de transporte. Es por ello que van a necesitar, por así decirlo, estar dentro de la luz tubular. Bien, por otra parte también tenemos la secreción de las bases que se va a dar, como por ejemplo una base tenemos la creatinina que también tiene bueno, dice en el libro que tiene la capacidad de secreción, si bien no es la principal, su principal mecanismo, digamos, que va a ser siempre la filtración glomerular, pero también va a tener la capacidad de secretarse como la colina y la creatinina, ¿no? Que son bases que tenemos en el organismo, ¿no? En un conjunto de contratransporte junto con el cloruro. Ya el cloruro va a entrar y la base y los ácidos orgánicos también van a salir hacia la luz tubular, ¿ya? Ahora, va a tener una importancia, va a tener mucha importancia estos mecanismos de transporte que ya los fui mencionando. Principalmente a nivel farmacológico tenemos unos fármacos que son inhibidores de la enzima la Ya. anhidrasa carbónica. ¿Ya? Esto, como por ejemplo la acetazolamida, que es un ejemplo de inhibidor de anhidrasa carbónica, me va a bloquear esta enzima, y si me bloquea esta enzima, lastimosamente el ácido carbónico no se va a poder deshidratar y este dióxido de carbono no va a poder internalizarse, lógicamente, en la célula del túbulo contorneado proximal, ¿no? Es por ello que si no se reabsorbe esta sustancia, por así decirlo, ¿no? Va a aumentar la concentración, ya va a aumentar la concentración, en este caso, de ácido carbónico y de bicarbonato y de protón, ¿no? Es por ello que no se va a la reabsorción principal de bicarbonato. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, sí, doctor, sí. Ya. Hasta ahí nomás te voy a permitir. Excelente tu explicación, tu nombre. Alejandro Barrientos, doctor. Bien, ¿de qué grupo sos, Alejandro? Soy del grupo C. Barriento. Me encantó tu explicación. Yo voy a hacer un poquito de aclaraciones y vamos a ir a los fármacos, ¿ya? Grupo C, perfecto. Bien, me encantaron tus láminas, después me las vas a regalar, que las mías son blanco y negro y las tuyas a color. Ponela a la anterior, No, ponela a la y anterior. ya. Eso, ya, yo solo voy a hacer, voy a contemplar, no, no me ve mi pantalla, ya, voy a contemplar tres cositas nada más de las que habló Alejandro. Fíjense ustedes que acá el bicarbonato de sodio llegó a la orina. ¿Cómo entró? Ese protón que sale a esa reacción se llama titulación. Cuando se une el protón con el bicarbonato, poneme tu cursor, Alejandro, en protón más bicarbonato en la luz de la Doctora, orina. Eso, usted también perfecto. puede hacer anotaciones si quiere. Ponga aquí arriba en opciones y Solo no ponga te preocupes, son tres anotar. cositas y quiero avanzar. Después me enseña. Ya. Ya, entonces ese protón, vos me vas siguiendo con tu cursor. Con el bicarbonato la reacción se llama titulación. Entonces nosotros podemos decir que el protón titula el bicarbonato para formar ácido carbónico. ¿De dónde salió ese protón? Del intercambiador, esa reacción que sale el protón y entra el sodio, le faltaría una flechita para el lado de cada uno, se llama intercambiador
protón-sodio. Ese intercambiador me dio el protón, titulé el bicarbonato y se forma el ácido carbónico. Perfecto. Y ya por acción de anhidrasa es que deshidratamos al ácido carbónico. Ahí lo uso muy bien el término. La anterior era titulación y ahora es deshidratación. El dióxido pasa fácilmente, muy difusible. Hidratación. Otra vez se une con el agua. Hidratación para formar ácido carbónico y así voy dando ese ciclo. ¿De acuerdo? Ahora sigamos el sodio que estaba en la orina, Alejandro. El sodio que está en orina, acá arriba, en el mismo intercambiador, ¿ok? Ese sodio ingresa por el intercambiador dentro de la célula y para pasar al intersticio y reabsorberse, necesitamos ya la bomba sodio ATPasa. Esta bomba sodio ATPasa la vamos a tener en toda la porción de la nefrona, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, colector y contorneado distal, distal y colector. ¿De acuerdo? O sea que esa bomba siempre me la van a dibujar. Cuando yo les pido estos temas, tiene que ser la fisiología primero. Entonces, ahí se reabsorbe sodio. Si yo le pregunto al curso, ¿qué porcentaje de sodio se reabsorbe diariamente, fisiológicamente, sin dar ningún fármaco al paciente? En un 65%. 65%. Se aplazaron. Eso es en el túbulo contorneado proximal de cloruro de sodio, más un 85% de bicarbonato. Mi pregunta fue, ¿qué porcentaje de sodio se nos reabsorbe en la nefrona a lo largo del día? Doctor, eso Sería más de un 90%. Sí, porque puede haber acción de las hormonas, digamos, que es el túbulo colector en sí el que determina la osmolaridad de la orina, ¿no? Pero Y eso esto va a estar según regulado según si yo ingerí más agua, más sal, me deshidraté o no. Hablemos de un paciente que toma buena agua, no está deshidratado, no hay diarrea, todo funciona bien. La pregunta de oro, ¿qué porcentaje del sodio se reabsorbe en toda la nefrona, paciente normal, a lo largo del día? Un 99%. Pero eso le queda el sodio. 99,4%, doctora. 99%. Ah, pero resulta que yo me deshidraté, hice diarrea. Ok, perdí mucho sodio. Ahí ya la aldosterona va a hacer lo suyo, ya la vamos a mirar en el túbulo colector y va a reabsorber más sodio. Ah, mi presión está muy baja, estoy hipotensa, mi ingesta de sal es muy poca. Aldosterona también se me va a elevar. Esos son mecanismos compensatorios. El riñón es lo más importante para regularnos los pH, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a la osmolalidad, más aldosterona, menos aldosterona, eso ya lo vamos a ir mirando. Pero 99% se va a reabsorber. Fíjense en esta gráfica, ese sodio de la luz de la orina pasó a sangre. Alejandro dijo un 85% del bicarbonato de sodio, un 60, 60 o 40% de cloruro de sodio. Estoy al comienzo de la nefrona. Segunda pregunta para todos. Imagínense que acá la anhidrasa carbónica es bloqueada. Estoy hablando de acetazolamida principalmente. Vamos a hablar de ella. Acetazolamida, si yo la bloqueo, pues va a bloquear todo ese mecanismo de deshidratación del ácido carbónico, la entrega del protón, todo ese mecanismo se bloquea. Y yo sé que acá se reabsorbe elevada porción de cloruro de sodio y de bicarbonato de sodio. ¿Será que es un diurético muy efectivo? No es muy efectivo, doctora. ¿Por qué? porque el Porque bicarbonato si no bien va a es estar biológicamente. lo que A pasa ver. es que el sodio y bicarbonato va a encontrarse en la luz, entonces si bien no se reabsorbe en esta porción, está el resto, las demás porciones en donde se va a reabsorber este sodio. Y lo que se va a excretar finalmente es bicarbonato. Entonces Perfecto. en realidad no es un diurético efectivo. Como diurético cero, se aplazó. Cero, profesora, cero. Ah, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para qué me va a servir acetazolamida? ¿Quién sabe de cuánto viene? 250 miligramos. 250 miligramos comprimidos en mi vida corta, en 40 minutos ya tengo una buena concentración en sangre y va a inhibir anhidrasa carbónica. ¿Quién me quiere decir una indicación y por qué? La alcalosis metabólica. Doctora. A ver, primero habló ella y después él. Vamos con ella. Bien, este fármaco se puede indicar justamente para glaucoma, porque si bien sabemos que la anhidrasa carbónica la tenemos a nivel tubular, también se encuentra a nivel de los procesos ciliares. Perfecto. Entonces, sabemos además de que la anhidrasa carbónica es un catalizador,
Entonces, este me acelera, ¿no es cierto?, las reacciones, me produce fisiológicamente, no me produce mayor cantidad de líquido, volumen, humor acuoso. Entonces, Perfecto. cuando utilizamos este fármaco en un glaucoma, inhibimos la anhidrasa carbónica que existe a nivel de los procesos ciliares, se disminuye la producción de humor acuoso, o sea, disminuye volumen y por lo tanto disminuye la presión que existe. Por eso de que se indica. Perfecto. ¿Quién es? Daniela Saldías, doctora. Daniela, me encantó. Bien razonado. Y no tiene nada que ver el mecanismo con este riñón que estoy estudiando, sino que Sí. justo la anhidrasa carbónica a nivel de los cuerpos ciliares, ella cataliza esa reacción y se forma más humor acuoso. Mayor volumen, mayor presión. Daniela, ¿y te sirve en un glaucoma abierto o cerrado? ¿De En los ángulo dos, abierto o cerrado? creo que en los dos, doctora, de ángulo abierto y de ángulo cerrado también. Ya, aquí hay una diferencia importante, ¿ya? En el del ángulo abierto va a haber un drenaje, sí está abierto, por eso se llama abierto. Hay un canalcito todavía que deja drenar de la cámara anterior a la cámara posterior. Ese es el glaucoma crónico. En ese está indicado, ¿ya? En glaucoma de ángulo abierto. Es un fármaco que lo va a usar este paciente con glaucoma de larga data, 250 miligramos cada 8 horas. No se ha visto que hay mayor efectividad arriba de 2 gramos, su semivida es corta. Sin embargo, en el otro glaucoma de ángulo cerrado, eso es una emergencia, el paciente tiene mucho dolor y queda ciego de momento. El otro no. Y ahí lo que hay que hacer normalmente son otros fármacos, se usa adrenalina, a veces es quirúrgico, y se puede usar acetazolamida nada más para prepararlo a su acto quirúrgico, por muy poquito tiempo. Se puede, ¿de acuerdo? La indicación principal, glaucoma de ángulo abierto, es el glaucoma crónico, que puede ser un paciente diabetes que hace glaucoma o que simplemente hace un glaucoma. Entonces, mi primera indicación no tiene nada que ver con el riñón y es la más usada. Bien, Daniela, ¿quién quiere hablarme de una segunda indicación? Doctora, en alcalosis metabólica pudiera ser también. ¿Por qué? Porque al inhibir la anhidrasa carbónica, eh, vamos a tener que no se va a poder formar el ácido carbónico y este no se va a poder deshidratar en hidrógeno y en bicarbonato. Y prácticamente el protón de hidrógeno no se va a poder, no se va No a tiene nada que secretar. ver con el riñón. Ah, no, me has dicho alcalosis, perdón, yo estaba pensando en, ya, ok. Ah, si vos bloqueas anhidrasa carbónica, ¿cuál es el resultado en esa orina? Alejandro habló, ¿no? Una No, diuresis alcalina. se va a eliminar bastante bicarbonato Y si yo elimino bicarbonato, ¿para qué lo uso? Perfecto, alcalosis para alcalosis metabólica. Yo metabólica, estaba doctor. pensando en hipertensión intracraniana. Alcalosis metabólica, perfecto. Es un fármaco de oro en alcalosis metabólica. ¿Pero será que lo puedo usar mucho tiempo? ¿Qué has leído, Alejandro? Doctora, ¿Quién leyó algo? A ver. no se puede utilizar mucho tiempo porque la semivida es corta. Es más, si se utiliza más de 3 días o 5 días, se pierde el efecto del fármaco. Es decir, que ya no me va a realizar esto de eliminarme el bicarbonato para así regularme el pH, que es lo que Ya, en necesitamos. realidad no se debe usar más de 3 días, lo dijiste bien, lo demás no. Si es de semivida corta, pues le doy cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, no sería el problema. El problema es que cuando yo la bloqueo, se está yendo mucho sodio. Y cuando se va mucho sodio, ¿qué va a pasar más adelante? Voy a causar una hiponatremia. Sí, señor. ¿Y quién se va a estimular a querer rescatar abundante cantidad de sodio? Toda la parte de la nefrona y aldosterona incluida. O sea que me va a hacer un efecto de rebote. En una alcalosis metabólica, su efecto, no por semivida corta, sino por su efecto farmacológico, me va a hacer un rebote y es muy útil 3 días. Hasta eso me da tiempo de compensar el pH, de estudiarle su bicarbonato y hacerle su compensación. ¿De acuerdo? O sea que alcalosis metabólica, corto tiempo, no por semivida, sino por mecanismo de rebote. Esta es una indicación de oro. Alcalosis metabólica, ya tenemos glaucoma. ¿Quién quiere darme otra indicación? ¿Puede ser mal de montaña, doctora? Mal agudo de montaña, perfecto. ¿Por qué? Porque este me provoca la elevación de la presión intracraneana, sobre todo en Ya. personas que escalan montañas, ¿no es cierto?
Entonces, se eleva la presión porque tengo una mayor volumen, de líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos. Como está activa mi anhidrasa Bien. carbónica, se produce mayor líquido, entonces mayor volumen, por lo tanto aumenta la presión. Si utilizo estos fármacos, me inhiben la anhidrasa carbónica, me reducen el volumen, o sea, menos producción de líquido cefalorraquídeo y hay menos presión. Perfecto. ¿Y en qué casos, Daniela, tienes hipertensión intracraneana? Porque en realidad la indicación es hipertensión intracraneana, mayor líquido cefalorraquídeo. Cuando subimos a la altura, a mayor altura hay menor presión de oxígeno, y como hay menor presión de oxígeno empieza todo a estimularse y hay mayor producción de líquido cefalorraquídeo. La idea es 24 horas antes de la altura, de ir yo a La Paz, y siempre tengo ese soroche, dolor de cabeza, empezar a tomar acetazolamida. 24 horas antes, si me subo al avión ahorita y me la tomo, no tiene sentido. Ella, para poder disminuirme ese líquido cefalorraquídeo, va a llevar su tiempo, de 12 a 24 horas. Otro caso es cuando ha habido un accidente donde hubo un golpe en la cabeza y aumentó la presión intracraneana con un edema cerebral. Ahí sí también está indicado, porque va a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Que también usemos manitol, que ya lo vamos a estudiar al final, porque es un diurético osmótico, también me sirve. Pueden ir juntos los dos perfectamente. ¿De acuerdo? O sea que en hipertensión intracraneana, por un accidente, por un mal agudo de montaña, siempre tomarlo previo, y se ha visto que su efectividad, igual que antes, son 3 a 5 días. No es más efectividad, no lo puedo dejar de largo plazo. Muy bien. ¿Alguien con alguna otra indicación? ¿En qué me favorece alcalinizar yo orina con estos fármacos? Porque estoy perdiendo base, estoy alcalinizando la orina. En intoxicación, ¿por qué tipo de fármaco me va a ser útil? Por ácido acetilsalicílico. Sí, Intoxicación por fármaco ácido. Eso, esa es la respuesta más completa. Ácido acetilsalicílico sí es un ácido, pero pueden haber muchos más, sí. ¿Cuándo? Fíjense que yo alcalinizo la orina, pH alcalino. Cualquier fármaco ácido en medio alcalino se ioniza, tiene cargas eléctricas, y si tiene cargas ya no se va a reabsorber. Si el fármaco se reabsorbía, yo le cambio el pH de la orina y va a tener cargas eléctricas, y al tener cargas eléctricas se va a ir por orina sin reabsorberse. Uno de ellos es ácido acetilsalicílico. Muy común la intoxicación en niños que se tomaron todas las aspirinetas del abuelo porque eran ricas para masticar. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver muy a menudo en las emergencias pediátricas, que fueron intoxicaciones por dañineras de los niños, que tomaron muchas aspirinas que vienen en los frascos para las personas adultas como antiagregantes plaquetarios. Pero, ¿en qué fármacos ácidos va a ser importante? Los que sufran reabsorción tubular. Si el fármaco no se reabsorbe, no le va a hacer nada. Pero si sí se sufre reabsorción, a nivel de la nefrona, sí, principalmente en túbulo contorneado proximal. Ya, anoté 2 cositas que luego las voy a decir. Ya, en indicaciones entonces, glaucoma, hipertensión intracraneana, intoxicación por fármaco ácido, porque alcalinizó la orina. Otra indicación, ¿para qué más vamos a usar? Doctora, en una alcalinización urinaria. En una, Alcalinización urinaria. pero si estás alcalinizando la orina, porque por mecanismo de acción has alcalinizado la orina. Sacaste base, por eso lo uso en alcalosis. Basificaste la orina, por eso uso en intoxicación por fármacos ácidos. Hay una indicación más. A ver quién la leyó. Página 291 del libro. Inciso E, otros usos. ¿Coadyuvante en epilepsia? Sí, señor. Coadyuvante en epilepsia, no en cualquier tipo de epilepsia, generalmente en el petit mal, ¿ya? Coadyuvante, no significa que yo doy el fármaco y de pronto epilepsia mejora, no. Doy fármacos antiepilépticos, y cuando con eso no logro yo controlar, probablemente se asocia con un inhibidor de anhidrasa carbónica y el paciente mejora, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos visto qué es la acetazolamida, hemos visto de cuánto viene, hemos visto su semivida corta y sus principales indicaciones. Ahora quiero reacciones adversas, razonadas. A ver quién me dice una y por qué. El que hable me dice su nombre primero, ¿no? Por ejemplo, Erika de tal cosa. Ya. Vamos.
Reacciones adversas. Estoy perdiendo base. Si pierdo base, ¿qué va a pasar a Doctora, nivel mi sistémico? nombre es Mauricio. Acidosis, doctora. Acidosis Acidosis metabólica. A ver, metabólica. Mauricio primero. Dejamos hablar un segundo a Mauricio. Doctora, pienso que la acidosis metabólica por la ganancia de ácidos fijos de hidrogeniones. A Y ver, porque hacémelo más sencillo. y también porque hay bastante pérdida de base, porque no se está absorbiendo el bicarbonato y entonces eso va a generar la acidosis, pérdida de base. Pierdo base. ¿Qué queda en sangre? Ácido. Entonces voy a hacer una acidosis metabólica hiperclorémica. Ya. Normalmente yo pregunto por qué. Si me dicen, sí, este paciente fácilmente va a entrar en una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿por qué? Está yendo base. Entonces ya el pH va a cambiar. Muy bien. ¿Quién quiere darme un segundo? Su nombre. Vamos. Segunda reacción adversa. Estoy alcalinizando orina. ¿Quién puede precipitar cuando alcalinizo la orina? Doctora, ¿podrían ser infecciones sobreagregadas de tracto urinario? ¿Por qué? Eso está bien razonado. ¿Por qué? Porque el pH ácido de la orina mantiene a raya algunas bacterias sapróficas o Protectoras. comensales. Sí, señor. Siempre pH ácido es un protector, pudiera, más que todo en un paciente con disbiosis, en un paciente que la tome crónicamente la acetazolamida. Ya. ¿Qué va a pasar con los cristales de fosfato y los cristales de calcio frente a un pH alcalino que quedó en orina? Precipita la verdad. Formación de cálculos renales. Ok. Precipitación de cálculos renales. Eso es importante. ¿Ya? Si yo alcalinizo la orina, ayuda la precipitación de cálculos renales. A veces los pacientes toman bicarbonato de sodio porque es bueno, porque a la madrugada mi bicarbonato y no le sacas la idea porque alcaliniza. En realidad lo que te va a alcalinizar es la orina, no es que me va a dar un pH alcalino en el organismo, no. El bicarbonato yo lo tomo y en el estómago me va a subir el pH mucho, porque él es alcalino, pues lo más alcalino que tengo para tomar. Y si está alcalino, ¿qué hace mi bomba de protones del estómago? ¿Le da ácido o le quita ácido? ¿Cómo aumenta su producción, doctora? Aumenta la producción de ácido clorhídrico. Es exactamente lo contrario de lo que todos piensan vulgarmente. Uy, nos quedan 10 minutos. Vamos a intentar acabar esta porción de la nifrona. Entonces, aumenta la producción de ácido clorhídrico y el paciente digiere mejor. Por eso es que lo relaciona su bicarbonato con una como alcalinidad, como que pamigastritis. En realidad va a estimular la bomba de protones y él viene tomando omeprazol y cuando lo toma mejora porque ya hay un poquito de ácido clorhídrico para trabajar el alimento. Pero sí me hace un pH ácido a nivel gástrico que es óptimo, porque lo necesito. Más a nivel renal me va a alcalinizar y eso va a favorecer los cristales, principalmente de calcio. Los cristales hay que estudiarlos siempre cuando el paciente formador de cálculos, no todos los cálculos son iguales. Hay que estudiarlos si son ácidos, si son alcalinos, si son ricos en calcio o en qué, ¿de acuerdo? Pero puede precipitar cristales de calcio y de fosfato. Bien, ya tengo dos efectos adversos importantes. Otro. Desgaste de potasio. ¿Por qué? Porque al inhibirse la anhidrasa carbónica, entonces el bicarbonato de sodio no va a poder absorberse como es fisiológicamente. Entonces esto crea un potencial negativo en la luz tubular, el cual va a causar que la extracción del potasio hacia la luz para equilibrar ese potencial negativo. Fíjate que no lo has dicho mal, pero estamos al inicio de la nefrona. Y cuando es al inicio de la nefrona, después lo compensa, más bien es exactamente su mecanismo más adelante. Porque eso que has dicho es lo que pasa fisiológicamente. Fisiológicamente, sin usar inhibidor de anhidrasa carbónica, sí, tiene que una base entregarse porque el medio se acidificó y si se acidificó se va el potasio con él. Pero acá como se está yendo mucho bicarbonato de sodio, ¿quién es la última hormona que va a intentar rescatarlo en el túbulo colector? Vamos, ¿quién es la última hormona que actúa en la nefrona y es la que decide la cantidad de sodio y de potasio? ¿Aldosterona? La aldosterona, doctora. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y elimina Potasio. Y como aquí se está yendo mucho sodio, la aldosterona enloquece y voy a hacer un hiperaldosteronismo de momento.
para retener sodio porque se le estaba yendo. Acá se inhibió un 85%, es muy alto. Entonces toda la nefrona se pone en campaña y finalmente aldosterona retiene sodio, elimina potasio. Ese es el desgaste renal de potasio. Eso se va a dar solo usando de forma de largo plazo. La mayoría de las indicaciones son pocos días, excepto ya en una epilepsia coadyuvante o excepto en un glaucoma. A ese paciente de glaucoma siempre hay que controlarle los pH de la orina, porque llega un momento en que me va a modificar la orina más la formación de líquido de humor acuoso. Sí sigue bloqueado, pero el riñón es el que va a pagar los platos rotos y me va a alcalinizar orina. Y después me va a hacer un efecto de rebote probablemente y yo tenga un hiperaldosteronismo. ¿Dejé claro? Pues son dos lugares diferentes. En los dos va a actuar, lamentablemente. No tengo un fármaco para el glaucoma que venga solo al humor acuoso y no al riñón. No lo tengo de momento. Entonces en eso siempre van a pensar. Se lo va a dar el oftalmólogo para el glaucoma, ok, pero metabólicamente hay que controlar ese paciente. Y el desgaste renal de potasio lo va a tener. ¿Por qué? Porque yo estimulé aldosterona para intentar rescatar el sodio. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ok. ¿Algún otro efecto adverso más? Hay algunos importantes. Atraviesa barrera hematoencefálica, puede hacer un poquito de somnolencia, puede haber parestesia por la pérdida de potasio, sí, puede haber un poquito de somnolencia. Bien, entonces ya tenemos los fármacos de túbulo contorneado proximal. Droga tipo acetazolamida, 250 miligramos. ¿Quién sabe qué otro fármaco hay, además de acetazolamida? ¿No le llaman más? Brinzolamida. Clorfenamida, dorsolamida, ahora se usa, incluso en colirio, ¿ya? Dorsolamida, perfecto. Esos tres me los van a estudiar, bien estudiadito, lo más importante ya lo hemos dicho. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre el túbulo contorneado proximal? Doctora, tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué es que, bueno, he escuchado que también es contraindicado en cirrosis hepática este fármaco, pero no entendería por qué? Ya, ¿quién quiere contestar? A ver, primero vamos a ver qué es la cirrosis hepática. Cirrosis hepática, yo tengo una sobrecarga del hígado y esa sobrecarga del hígado está haciendo que me quede mucho amoníaco, ¿ya? El amoníaco es el NH3. ¿Quién me da amoníaco? Yo como proteína y en el intestino ya me da amoníaco y se lo va a pasar vía vena porta al hígado. El hígado lo tenía que biotransformar y hacerlo urea, pero él está saturado. Si hay cirrosis, insuficiencia hepática, él no va a poder procesarlo y no lo hace urea y va a quedar NH3, ¿ok? Ese NH3 lo voy a diferenciar con el NH4. El NH4 tiene una carga positiva, el NH3 no. ¿Cuál de los dos atraviesa barrera hematoencefálica? NH3. Ok. Y si yo comí mi proteína como siempre y tengo cirrosis hepática, ¿qué va a pasar con el NH3? ¿Se convertiría en amonio? ¿Por qué? ¿Por qué se convertiría en amonio? ¿Se conjuga con los protones? No. Eso es a donde voy a intentar llegar. Pero el NH3, nadie lo trabajó, el hígado lo dejó pasar, lo rebasaron al hígado, y ese NH3 llega al sistema nervioso central y hace una disfunción neuronal cognitiva porque va a permitir que la glutamina pase a glutamato, y glutamato es un aminoácido, un neurotransmisor excitatorio, y el paciente empieza con ataxia, con delirio, con temblor, con demencia. O sea que estoy hablando que el NH3 en exceso me está haciendo todo este trastorno cognitivo, y por eso se llama encefalopatía hepática. El hígado mandó sin trabajar al amoníaco al sistema nervioso central porque es liposoluble, ¿de acuerdo? Antes de llegar a una encefalopatía hepática, cuando hay mucho NH3, eso entra al músculo fácilmente y el músculo lo transforma en glutamina, en glutamato, y me empieza a sintetizar proteína. O sea que él lo puede usar como síntesis de proteína, ese es un mecanismo alterno, mas no funciona en todos los pacientes al 100%.
¿Y qué objetivo terapéutico yo tendré? ¿Qué objetivo terapéutico si yo sé que el NH3 en exceso, que no fue trabajado por el hígado, me va a llegar al sistema nervioso central, a mi barrera hematoencefálica? ¿Cuál será mi objetivo terapéutico? A ver, pensemos. Evitar que atraviese esa barrera hematoencefálica. No lo puedes evitar porque él es Ajá. liposoluble. Doctora, ¿bloquear los receptores de glutamato? Ya, no está mal, bloqueamos los receptores NMDA de glutamato, pero yo voy a tener que meter otro fármaco, más la causa yo no la estoy atacando. Provocar su excreción renal. Favorecer excreción renal, no se va ahí porque es liposoluble y se reabsorbe. Se las he puesto brava, ¿eh? ¿De dónde vino el NH3? De mi Absorción comida. e ingesta. Ingesta. ¿Ingesta de qué? De proteína. Entonces yo tengo que bajar ingesta de proteína. ¿De acuerdo? Bajo ingesta de proteína y va a haber menos NH3. ¿Quién hace el NH3 en el intestino? Hay un tipo de bacterias que las hace. Hay un tipo de bacterias que son ureasa productoras. Entonces, los tratamientos no están tan claros, pero hay 3 o 4 objetivos. Uno, voy bajando la ingesta de proteínas. Segundo, usamos un antibiótico que me barra este tipo de bacterias. Y al barrer ese tipo de bacterias va a haber menor producción de NH3. Más no es del todo comprobada. Estoy hablando de vancomicina, estoy hablando de rifaximina, estoy hablando de neomicina. ¿Ok? Pero ¿qué es lo más usual que usamos en una encefalopatía hepática? Le hacemos una diarrea osmótica con manitol. Manitol es un disacárido no absorbible. Yo lo tomo, solo arrastra agua y me hace diarrea, sin perder sodio, nada, agua. Es un disacárido. ¿Y para qué yo quiero esa diarrea? Esa diarrea permite que este disacárido actúe con unas bacterias en el intestino y genere un pH ácido. En intestino, no voy a llegar a sangre todavía. Entonces, ese disacárido que es el manitol, que es un diurético osmótico, pero en vía oral hace diarrea, es un laxante osmótico, genera un pH ácido. Ese pH ácido, que lo ideal es que esté en 5, va a permitir que NH3